Estimados estudiantes de Química, reciban un cordial saludo. Soy el docente de Química del curso virtual. En el presente video realizaremos ejercicios acerca de mezcla de gases y gases húmedos. Entonces, por favor, estén atentos, que enseguida empezamos con el primero. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio de mezcla de gases. Dice lo siguiente: en un recipiente de cierto volumen se confinan 10 onzas de una mezcla gaseosa de hidrógeno, nitrógeno y helio, cuya composición en volumen es respectivamente 44, 6 y 50%. Ahora se extraen del recipiente el 80% en masa de hidrógeno, el 20% en masa de nitrógeno y todo el helio. Calcular la masa y el peso molecular de la mezcla gaseosa que queda en el recipiente. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar qué masa nosotros tenemos inicialmente, ¿no? Pero expresado en gramos, ¿no? Tenemos por dato del problema que tenemos inicialmente 10 onzas. Esas 10 onzas los transformamos a gramos con este factor de conversión, ¿no? Una onza tiene 28.35 gramos. Hacemos los cálculos respectivos. Entonces la masa inicial que se tiene es 283.5 gramos, ¿no? Esta es la masa total que se tiene en un principio de la mezcla de los tres gases. Ahora nos dan el porcentaje en volumen, ¿no?, de cada gas que forma la mezcla gaseosa. En gases sabemos que la composición en volumen es igual que la composición molar. Entonces, si nosotros dividimos estas composiciones en volumen, lo dividimos entre 100, tenemos sus respectivas fracciones molares de cada gas, ¿no? Tenemos este y tenemos este, ¿no? Dividiendo cada porcentaje en volumen de cada gas, tenemos sus fracciones molares, ¿no?, dividiéndolo entre 100. Entonces, de hidrógeno vamos a tener 0,44, de helio 0,5 y de nitrógeno 0,06. Entonces, nosotros vamos a calcular el peso molecular promedio de la mezcla, ¿no?, que se simboliza con una M barrita, ¿no? El peso molecular promedio de la mezcla inicial, que va a simbolizar la condición inicial con el número 1, ¿no?, que está como está acá. Entonces, el peso molecular de una mezcla gaseosa es igual a la fracción molar, a la sumatoria de la fracción molar por el peso molecular del componente. Entonces, como nosotros tenemos tres gases, vamos a sumar fracción molar del primer gas por su peso molecular, fracción molar del otro gas por su peso molecular y la fracción molar del tercer gas por su peso molecular. Entonces, de esa manera nosotros reemplazamos los datos respectivos, ¿no? Tenemos las fracciones molares de cada gas, conocemos el peso molecular de cada gas. Por ejemplo, para el hidrógeno tenemos 0,44 por 2, ¿no?, que es el peso molecular del hidrógeno, más 0,06 fracción molar del nitrógeno por su peso molecular del nitrógeno, más 0,5 fracción molar del helio por su peso atómico del helio, ¿no? Hacemos los cálculos respectivos y tenemos el peso molecular inicial de la mezcla igual a 4.56 gramos sobre mol. Como yo conozco la masa inicial que hemos calculado acá, que es 283.5 gramos, conozco el peso molecular de la mezcla inicial, puedo calcular cuántos moles yo tengo inicialmente haciendo este factor de conversión, ¿no? Partimos de la masa total, que es 283.5 gramos, y utilizamos el peso molecular de la mezcla, ¿no? Un mol tiene 4.56 gramos. Entonces hacemos el cálculo y tenemos que inicialmente tenemos 62.17 moles, ¿no? ¿Listo? A continuación vamos a determinar cuántos moles se tiene inicialmente de cada gas, ¿no? Conocemos sus fracciones molares. Por ejemplo, del hidrógeno tenemos su fracción molar, que es 0,44, tenemos los moles totales, que es 62.17, hacemos el cálculo y tenemos en un principio 27.36 moles de nitrógeno, ¿no? Esto es de nitrógeno. Después, de hidrógeno, 0,44 por 62.17 es de hidrógeno, 27.36 moles de hidrógeno. De nitrógeno tenemos 0.06
por 62.17 nos da 3.73 moles de nitrógeno, ¿no? Para el helio podríamos hacer lo mismo, ¿no? Multiplicar su fracción molar, multiplicar por el número de moles totales, ¿no? O también podríamos hacer una diferencia, ¿no? Tenemos los moles totales, que es 62.17, restamos los moles de hidrógeno y restamos los moles de nitrógeno, nos va a quedar toda esta diferencia, nos queda los moles del helio, ¿no? Que viene a ser 31.08 moles. Una vez que yo tengo los moles de cada componente, puedo calcular su masa, ¿no? Multiplicando por el peso molecular de cada uno, ¿no? Para calcular la masa de hidrógeno, parto de los moles de hidrógeno, ¿no? Tengo 27.36 moles de hidrógeno, por su peso molecular, que es 2, me da 54.72 gramos de hidrógeno, ¿no? Lo mismo hacemos para el nitrógeno, ¿no? Con sus respectivos moles de nitrógeno, que son 3.73 moles, por su peso molecular, que es 28, tenemos 104.44 gramos de nitrógeno. Lo mismo para el helio, ¿no? Tenemos 31.08 moles de helio, por su peso atómico del helio nos da 124.32 gramos de helio, ¿no? Estas masas nosotros hemos calculado ¿con qué objetivo? ¿No? Con el objetivo de determinar la masa que nos queda, porque a nosotros nos dan los porcentajes en masa que se extraen del recipiente, ¿no? Yo necesito saber cuánto yo tenía inicialmente en masa de cada componente para determinar cuánta masa me queda, ¿no? Por ejemplo, después de la extracción, nos dice que se extrae 80% de hidrógeno, entonces después de la extracción nos va a quedar 20%, o sea, lo restante, ¿no? Entonces, si yo he extraído el 80%, me queda 20%, lo divido entre 100, tengo 0,2 de la masa inicial de hidrógeno, y de la masa inicial de hidrógeno era 54.72 gramos, ¿no? Hago el cálculo respectivo y tengo 10.94 gramos de hidrógeno que me queda al final, ¿no? Para el nitrógeno hacemos una cosa parecida, tomando en cuenta sus respectivos porcentajes y masas, ¿no? En el caso del nitrógeno se extrae un 20%, entonces nos va a quedar lo restante, que es el 80%. Lo dividimos entre 100, tenemos 0,8 de la masa inicial, pero de nitrógeno, ¿no? Que es 104.44 gramos. Hacemos el cálculo y nos queda de nitrógeno 83.55 gramos, ¿no? El otro componente que teníamos inicialmente es el helio, pero según el problema nos dice que se saca todo el helio, entonces no nos queda nada de helio, ¿no? Lo único que nos quedaría al final serían nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Sumamos sus masas, o sea, 10,94 que nos queda, más 8,35 que nos queda, ¿no? 10,94 más 8,35, 83,55, sumamos, nos queda entonces al final 94.49 gramos, ¿no? Esta es la respuesta al inciso número, a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la masa de hidrógeno que nos queda en el recipiente, ¿no? Entonces nos va a quedar 94.49 gramos nos queda en el recipiente. La otra interrogante es el peso molecular de la mezcla gaseosa que nos queda. Entonces, para calcular el peso molecular de la mezcla gaseosa que nos queda, podemos determinar los moles, ¿no? Los moles de cada componente, ¿no? Tenemos moles de hidrógeno que nos queda al final, partimos de la masa que nos queda al final, que es 10,94, lo dividimos entre peso molecular del hidrógeno, tenemos en nos queda al final 5.47 moles de hidrógeno. Para el nitrógeno hacemos lo mismo, partimos de la masa que nos queda de nitrógeno, lo dividimos entre peso molecular y nos queda 2,98 moles de nitrógeno. Como nos quedan estos dos gases, sumamos ambos moles y tenemos los moles totales finales que nos quedan. El peso molecular final de la mezcla lo podemos calcular como la masa final dividido entre entre los números de moles que nos queda al final. Ya tenemos la masa final, que es 94.49, lo dividimos entre 8,45, que son los moles finales,
y tenemos el peso molecular final de la mezcla, que va a ser 11.18. Esta es la respuesta al inciso, a la otra pregunta, ¿no? A la otra interrogante, el peso molecular final de la mezcla, ¿no? Entonces, con eso se concluye este problema, ¿no?